Eh, Serium008 me pide que hable del derretimiento del permafrost, que cree un video sobre el tema. No estoy calificado para hablar del tema desde un punto de vista científico. Eh, Creo que es un asunto al que se le está prestando poca atención, como uno de los efectos del cambio climático al que menos prensa recibe. Ah, yo creo que en general sobre el cambio climático no se está diciendo las verdaderas causas. No me refiero al monóxido de carbono. Se habla como que el cambio climático es causado por el monóxido de carbono y en la atmósfera. Y esto es verdad en el mismo sentido en que decir que la causa de la muerte de una persona fue una bala, chocó contra una bala que venía volando a mucha velocidad. No estamos hablando del verdadero agente causal. ¿Cuál fue el disparador de que se arrojara de modo totalmente imprudente monóxido de carbono, dióxido de carbono, clorofluorocarbonos y toda clase de productos siniestros a la atmósfera? La idea de que la ciencia era algo bueno y por lo tanto no podía provocar algo que tuviera vinculado a la ciencia, no podía tener efectos negativos. Incluso aceptar que la bomba atómica era una mala cosa no fue algo tan obvio como nos puede parecer. Hubo un periodo de 10, 15 años donde la bomba atómica era cool, era un gran avance científico y tecnológico y que iba a provocar enormes avances en la ingeniería civil y se le ponían el nombre el nombre Bikini, que fue el atolón donde se hacían las pruebas nucleares, se le puso una prenda femenina porque era cool. Realmente cuesta entender cómo algo tan obvio fue tan difícil de aceptar. Y yo creo que se debe, el cambio climático es todavía un efecto residual del optimismo científico de 1850, de 1950, ese siglo donde la ciencia fue la nueva religión, y no crean que exagero al decir que fue una nueva religión, iba a ser la panacea que iba a solucionar todos los problemas de la humanidad. Hoy en día sabemos que hay que ser más prudentes. Y el cambio climático es todavía un efecto del optimismo científico. Eh, y de hecho, no ha desaparecido este optimismo científico. Eh, Hay una conferencia de Neil deGrasse Tyson donde habla de todas las maravillas que va a provocar la ciencia en el próximo siglo y va a hacer esto y la ciencia va a lograr esto otro y la ciencia va a lograr aquello otro y va a curar todas las enfermedades y vamos a ser todos felices y en el montón tira y va a solucionar el cambio climático. O sea, la ciencia es tan maravillosa que va a solucionar hasta los problemas que causó la maldita ciencia en primer lugar. Ah, Todavía no ha desaparecido ese optimismo científico. Y toda idea que claramente no coincide con la realidad y que es defendida de modo dogmático, de modo ideológico, cegándose a ver la realidad que tenemos delante de los ojos, la idea de que si la ciencia no es esencialmente mala, por lo menos no es esencialmente buena. Cegarse a ver una realidad, una verdad tan obvia, es peligroso. Es peligroso porque tenemos, mediante la ciencia y mediante la tecnología derivada de la ciencia, el poder de acabar con nosotros mismos. No es poca cosa. Marty Lebowski me pregunta qué pienso sobre lo que dice Feyerabend, creo que se dice el nombre del filósofo, sobre la ciencia, quien niega la importancia de los grandes genios. Esto no es una idea particular de un filósofo específico, es la opinión general en las personas que han pensado seriamente en cómo funciona la ciencia. La divulgación científica
tiende a difundir tres mitos, tres prejuicios. El gran genio que descubre una ciencia entera o provoca solo una revolución científica, la sobrevaloración de las revoluciones científicas, mostrando los periodos de ciencia normal como espacios aburridos que hay en el medio, y la minimización de la importancia de las teorías erróneas. Esto es lo que hace todo historiador, que es adular a los vencedores. Y resulta que a veces el que estaba equivocado fue el que hizo el mayor avance que no el que tenía razón. Por ejemplo, yo, yo creo que el modelo geocentrista de, ¿cómo se llamaba este astrónomo? De Tycho Brahe, fue un mayor avance para demostrar la tesis copernicana que no el heliocentrismo de Galileo. Galileo simplemente perfeccionó el telescopio y tomó las 6 tesis de Tycho Brahe, donde dice que si el modelo heliocéntrico fuera correcto, tendríamos que ver esto y esto, esto y esto y esto. Y Galileo dijo, bueno, eso es lo que estoy viendo con mi telescopio. Pero creo que el gran avance teórico fue más bien de Brahe que no de Galileo. Eh, ¿Qué hace a un buen divulgador científico? ¿Qué pienso de Carl Sagan como divulgador científico? Yo creo que hay dos características esenciales, que son voluntad de verdad y facilidad para comunicar ideas complejas de modo simple, que las pueda entender todo el mundo. Carl Sagan reunía esas virtudes en grado extremo. Creo que fue un gran divulgador. Generalmente en este canal, cada vez que cito a Carl Sagan es para discrepar o para estar en contra con algo que dijo, pero es un autor al que admiro mucho. Ah, ¿Quién es hoy un buen divulgador? Creo que Derek Muller de Veritasium y Tu Veritasium está haciendo un trabajo excelente a ese respecto. Ah, ¿Qué pienso del minimalismo? César de Esquizofrenia Natural tiene un video hablando del minimalismo donde dice que puede ser una forma de consumismo. Y esto suena paradójico, pero el razonamiento es así. Quien tiene 3 o 4 cosas no se pone en gasto respecto a esas 3 o 4 cosas y entonces se compra 3 o 4 cosas carísimas. Yo añadiría eso, que también puede ser el minimalismo una especie de síndrome de Diógenes al revés, donde una persona se deshace hasta de lo imprescindible, de lo necesario. He visto living minimalistas que no tenían sillas, que estaban pensados para sentarse en el piso. Poné una silla, comprá silla de plástico de $3, pero ¿cómo no va a tener sillas? Creo que es una reacción igualmente anormal, pero paradójica al consumismo de nuestra época.